Bueno, el día de hoy vamos a hacer una revisión de lo que es la semiología cardiovascular y lo vamos a hacer en el orden semiológico establecido. Inspección, palpación, percusión y auscultación. Entonces vamos a empezar lo que es la inspección del paciente. Principalmente vamos a seguir evaluando lo que es la zona torácica y vamos a evaluar qué tipo de tórax presenta, si es longolíneo, medilíneo o brevilíneo. Esas son las tres partes fisiológicas que puede presentar un paciente. Además de esto, vamos a evaluar diferentes partes o estructuras anormales que pueda presentar, tatuajes, masas o algún tipo de cicatriz que nos pueden tener un indicio patológico del paciente. Ahora, generalmente empezaremos con los hallazgos anormales y vamos a empezar con lo que son el choque de puntas. Vamos a ubicar al paciente en lo que es la maniobra de Pachón, que es de cúbito lateral. Se voltea al paciente de esta forma para poder palpar el ápice cardíaco de mejor manera. Entonces vamos al quinto sexto intercostal y se va a ver una expansión torácica normal de 1 a 2 centímetros. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo se va a poder ver a continuación? Posteriormente a esto, se le quita la posición de Pachón y se empieza la zona palpatoria del tórax generalmente. Esto que vamos a encontrar los frémitos. Los frémitos son vibraciones torácicas anormales que nos van a hacer un pequeño indicio del grado que se van a encontrar en los diferentes tipos de soplo. Pero eso es lo que vamos a evaluar más a detalle en lo que es la zona auscultatoria. Y además de eso podemos encontrar dos zonas anormales, lo que es el latido subsifoideo y el latido epigástrico. El latido subsifoideo va a estar por debajo de la apófisis sifoides en este momento y se va a ver un tipo de latido como se puede ver a continuación. Y también en esta parte el paciente va a decir que se está latiendo la zona superior del ombligo y eso se llama el latido epigástrico. Esto es importante porque nos pueden ser indicios patológicos muy relevantes para diferentes afectaciones cardíacas. Con esto en cuenta, ya vamos a continuar con lo que es percusión y auscultación. Bueno, ahora vamos a pasar con la percusión. Tenemos que tener en cuenta algo a la hora de percutir el corazón y es que vamos a empezar desde el hemitórax derecho. Esto con el significado de que nuestro oído se acostumbre como a escuchar lo que es la matidez del corazón, ya que en la parte del hemitórax derecho vamos a encontrar un sonido resonante. Entonces pasemos a la percusión. Vamos a tener a nuestro paciente, como les había comentado, vamos a empezar a percutir desde el hemitórax derecho para como acostumbrar a nuestro oído a un sonido resonante. Entonces, vamos a empezar desde la línea axilar anterior, desde el segundo espacio intercostal, hasta el quinto o sexto espacio intercostal, yéndonos desde lateral hacia medial. Entonces, comenzamos con la percusión del lado derecho. Entonces, ya haciendo la percusión del hemitórax derecho, vamos a seguir en el hemitórax izquierdo, donde vamos a escuchar un sonido mate y submate, que esto se los voy a explicar en un momento. Entonces, nos ubicamos línea axilar anterior y es segundo espacio intercostal. Y así es la percusión del corazón. Ahora, van a haber unos hallazgos muy importantes que tenemos que tener en cuenta y es la matidez y la submatidez del corazón. Entonces, esta matidez es, como ya lo vimos, un sonido mate, por decirlo así, y la submatidez es un sonido acercándose más hacia lo resonante. Esto pasa porque en algunas partes el corazón va a estar recubierto por otras vísceras o en caso por el pulmón. Para saber diferenciar entre el sonido mate y submate, tenemos que conocer primero de qué parte a qué parte va el sonido mate, es decir, qué zonas delimitan el corazón, que es el sonido propiamente mate. Entonces tenemos que el vértice o la parte superior del corazón va a estar delimitada al nivel de la tercera o la cuarta costilla.
el borde derecho del corazón va a coincidir con el borde derecho del esternón y el borde izquierdo se extiende hasta cerca del ápex del corazón o la punta del corazón. Y la parte inferior se continúa con la matidez del hígado. Entonces, la zona submatidez va a ser como, para ejemplos prácticos, la sombra del corazón, por decirlo así. Ahora, importante, cuando hay una matidez en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo podemos encontrar un aneurisma de la arteria pulmonar. Y cuando hay una matidez en el segundo espacio intercostal del lado derecho podemos encontrar un aneurisma de la aorta ascendente. Y cuando encontramos una matidez 10 centímetros hacia la izquierda desde la línea medio esternal podemos decir que hay cardiomegalia o un derrame pericárdico. Bueno, por último vamos a tener la auscultación cardíaca, que es muy importante a la hora de encontrar alguna anomalía respecto a alguna arritmia o algún soplo. Entonces, vamos a tener 5 focos auscultatorios, no va a importar el orden en el que los auscultemos, más sin embargo siempre hay que auscultarlos todos. Generalmente se recomienda seguir como un orden específico, cada quien puede tener su orden, pero generalmente es de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Entonces, primeramente vamos a encontrar el foco aórtico, el cual va a encontrarse en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal derecha. Y en el segundo espacio intercostal de la línea paraesternal izquierda vamos a encontrar el foco pulmonar. Ahora, en el tercer espacio intercostal vamos a encontrar el aórtico accesorio y en el cuarto espacio intercostal vamos a encontrar el foco tricúspide. Y por último, el foco mitral lo vamos a encontrar en el quinto espacio intercostal bajando por la línea medio clavicular. Entonces, como les dije, no importa el orden en el que los vayamos a auscultar, lo importante es auscultarlos todos. Entonces, vamos a seguir a auscultar y van a estar escuchando los sonidos. Bueno, entonces, luego de auscultar, no vamos a auscultar así porque sí, vamos a auscultar por algo lógico. Vamos a encontrar principalmente 2 sonidos o ruidos y en algunos casos 3 que lleguen a ser normal. El primer sonido se va a dar por el cierre de las válvulas atrioventriculares y el segundo sonido por el cierre de las válvulas sigmoideas o semilunares. Y el tercer ruido generalmente es por el llenado ventricular rápido, que suele ser normal en niños, en deportistas de alto rendimiento o jóvenes más o menos hasta unos 35-40 años. Pasada esta edad llega a ser patológico. Y ese 4 es por una falla del llenado ventricular, que también ese ruido sí llega a ser completamente patológico. Ahora, como ya habíamos mencionado anteriormente, también podemos encontrar unas arritmias o soplos que vamos a pasar a explicárselas a continuación. Bueno, ahora vamos a pasar a explicarles lo que son las valvulopatías. Principalmente vamos a encontrar 2 tipos de valvulopatías, que van a ser la insuficiencia o la estenosis valvular. En este momento vamos a usar uso de un modelo de realidad virtual para explicarles estos 2 tipos de patologías. Bueno, primero vamos a explicar la insuficiencia valvular. Tenemos aquí nuestro modelo de realidad virtual y vamos a suponer que yo soy la sangre que recorre pues todo nuestro cuerpo y va a pasar por las válvulas cardíacas. Entonces, vamos a hacer de cuenta que nuestro modelo de realidad virtual son las válvulas, vamos a hacer un ejemplo de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar. Entonces, vamos a tener en cuenta algo muy importante y es que a la hora de detectar un soplo vamos a tener que saber si está en sístole
o en diástole. Se preguntarán, ¿cómo sabemos esto? Entonces, cuando nosotros auscultamos un soplo y pues se escucha el sonido del soplo, vamos a tener que tomar el pulso. Y si el pulso corresponde con el sonido del soplo, vamos a saber que el pulso está en sístole. Y de lo contrario va a estar en diástole. Entonces, vamos a suponer que estamos en sístole. ¿Qué pasa en la sístole? En la sístole van a estar cerradas las válvulas interventriculares y van a estar abiertas las semilunares. Entonces, ¿qué es insuficiencia? Insuficiencia hace referencia a que las válvulas no cierran bien. Entonces, si estamos en sístole y las válvulas atrioventriculares tienen que estar cerradas y hay una insuficiencia, no van a cerrar bien. Entonces, vamos a hacer de cuenta que yo soy la sangre y esta válvula no va a estar del todo cerrada. Quiere decir que vamos a estar pues en la sístole, donde las interventriculares tienen que estar lógicamente cerradas, pero vamos a hacer de cuenta que hay una insuficiencia de la válvula mitral, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? La sangre se va a volver. Esto debido a la insuficiencia. Pero ¿qué pasa si no hay ninguna insuficiencia y todo estuviera de una manera correcta? Entonces, la válvula tendría que estar cerrada y la sangre no tendría por qué devolverse. Y esto mismo puede pasar en cualquiera de las 4 válvulas. Si pasa en la aórtica y en la pulmonar, no va a ser en sístole, sino en diástole, donde estas tienen que estar cerradas. Bueno, ahora en este momento vamos a explicar lo que es la estenosis. Principalmente vamos a hacer unas correlaciones fisiopatológicas. ¿Qué es la estenosis? La estenosis es una afectación valvular en la cual, en este caso, utilizando nuestro modelo de realidad virtual, es que la válvula no se va a poder abrir completamente, ya que va a estar estenosada. Estenosada, haga de cuenta que está afectada y no va a poder realizar su función correctamente. En este caso vamos a utilizar el primer ejemplo con las semilunares, o sea, aórtica y pulmonar, en las cuales en este momento en sístole ellas van a estar abiertas, pero como la válvula no va a poder abrirse completamente, entonces va a pasar lo siguiente: vuelve y juega, yo soy la sangre. Entonces voy a intentar pasar por medio de la válvula, pero como la puerta está, como en este caso la válvula no puede abrir completamente, claramente va a depender de su grado de afectación, la misma cantidad de sangre no va a poder pasar a través de la válvula, en este caso nuestro modelo de realidad virtual. Eso mismo va a pasar en lo que es en la tricúspide y en la mitral, pero en este caso va a ser en diástole. ¿Por qué en diástole? Porque en diástole es cuando ellas están abiertas para poder pasar de la aurícula al ventrículo y posteriormente pasar a lo que es la válvula aórtica y la pulmonar. Esas son las afectaciones. Vamos a tener diferentes correlaciones clínicas que nos van a poder mostrar, pero la principal es donde se va a ubicar, sea en sístole o en diástole. Vamos a guardar nuestro modelo de realidad virtual en este momento y vamos a hacer lo que es una clasificación de los soplos. Como tal, teniendo en cuenta que es un video para semiólogos que estén con Eduardo Martínez Santos, vamos a encontrar de que los debemos clasificar en, primero que todo, dónde se van a ubicar. O sea, si es en sístole o en diástole. Posteriormente, el grado. El grado lo van a poder ver en la tabla que se encuentra en este momento. Pero para una correlación clínica es importante que entiendan que el grado 6 es cuando vamos a encontrar frémitos, las vibraciones. El resto de grados son importaciones más bien clínicas y que ustedes, siendo semiólogos que aún están aprendiendo gran parte de esta materia, no van a poder auscultarlos de manera correspondiente. No se preocupen, que eso ya es una parte de una escala mucho más subjetiva. También deben entender que estos soplos, posteriormente a esto, tenemos que redactar o tenemos que decir en qué focos se van a encontrar, como se puede decir, si hacen el aórtico, pulmonar, tricúspide o mitral, en ese caso. Y finalmente, ya si lo quieren mencionar, su irradiación. Importante mencionar de que también vamos a encontrar que generalmente la aorta se va a generar un proceso de irradiación hacia la zona del cuello, mientras que el pulmón, la zona de afectación pulmonar, en este caso la válvula pulmonar, se va a pasar una irradiación hacia la zona dorsal. Eso es importante para saber también el grado de afectación que va a presentar ese tipo de valvulopatías o de soplos. Ahora, ¿qué ponemos en el examen físico de la historia clínica del paciente? Fácil. Según la plantilla del Dr. Eduardo Martínez, podemos poner corazón rítmico sin presencia de soplos, ni S3 ni S4. Esto puede variar si el paciente presenta una arritmia, un soplo o S3 y S4. Muchas gracias. Esperamos que les haya gustado el video. Sigan el canal de YouTube Eduardo Martínez Santos Oficial. El mejor docente de semiología en la Universidad Libre.
Bueno, ahora vamos a pasar a... ¿Cómo era? Y palpación y posteriormente percusión. No, venga. No. En el segundo espacio, en el tercer espacio... El espacio inter... Ay, se me olvidó. En este caso vamos a utilizar en lo que son las semilunares. Las semilunares, de mi papá. Y recuerden no practicar con sus mascotas. Ellos muchas veces se pueden asustar y no saben lo que están haciendo ustedes.